Bueno, buenas tardes, un saludo para todos. De antemano queremos darle las gracias a todos por aceptar nuestra invitación y participar en esta conferencia que estamos desarrollando en el marco del Mes de los Recursos Hídricos en ANEIC Uninorte. En el nombre de la Junta Directiva y de todo el grupo estudiantil, les damos la bienvenida a la conferencia titulada Adaptación de la Ciénaga de Mallorquín frente al cambio climático. Es importante que sepan que si en el transcurso del evento tienen alguna pregunta, duda o inquietud, la pueden escribir en el chat. Al finalizar, pues podemos abrir un espacio para responder las preguntas recolectadas a lo largo de la disertación. Esta conferencia está a cargo del ingeniero Germán Rivillas. El ingeniero Rivillas es ingeniero civil de la Universidad de AFIT, tiene un máster y un PhD de la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de sus líneas de investigación se encuentra la ingeniería costera, la morfodinámica de playas, la erosión costera, las energías renovables, la infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Además, entre sus investigaciones y casos de estudio se encuentra el litoral mexicano, el Bioparque Isla de Salamanca, la Ciénaga de Mallorquín, entre otros. Entonces, no siendo más, es un placer y un gusto y un honor para nosotros tener al ingeniero Rivillas acá como invitado especial de ANEIC. Entonces, no siendo más, le doy la palabra, ingeniero. Bienvenido. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En primer lugar, gracias a ANEIC por la invitación. Espero sea de su agrado. Y bueno, veo con bastante agrado que son 40 personas, así que vamos a tratar de hacer lo más ameno posible esta presentación, que es un caso práctico de aplicación de la ingeniería. Y muy interesante. Aquí está Laura Ospina, que viene trabajando conmigo desde el semestre pasado, en el cual ahí vamos a algo que estamos haciendo con ella y cuyos resultados fueron descritos esta mañana en un taller que hicimos con la Universidad de los Andes. Creo que está viendo mi pantalla, ¿cierto, ingeniero? Sí, Sí, ingeniero, ahí se está viendo. Perfecto. Entonces, ya hace algún rato que estamos trabajando en el complejo de Mallorquín, hace pues prácticamente unos 4 o 5 años que iniciamos trabajos en la zona, el día de hoy pues lo que queremos es plantear como unas ideas respecto a lo que nuestro grupo de investigación considera debe irse abordando en la ciénaga de cara a los efectos del cambio climático. Entonces, importante que vean esta red a la cual todos están invitados, que se conoce como Coastal Ecosystem Management Network. Es una red de manejo de ecosistemas costeros desde diferentes puntos de vista: ecología, biología, ingeniería, energía, y que estamos también desarrollando muchas aplicaciones de carácter libre para que pues, la gente tenga herramientas para poder tomar decisiones en lo que tiene que ver con actuaciones en las zonas costeras. Entonces, el objetivo es el planteamiento de una alternativa que permita reducir la vulnerabilidad de la ciénaga de Mallorquín frente a los efectos del cambio climático. Y esto entonces sin duda pues plantea, como se los vengo diciendo a los ingenieros que están conmigo en Ríos y Costas, todo proyecto de ingeniería parte de un buen diagnóstico, un buen entendimiento del sistema, y eso sin duda pues nos lleva a nosotros a hablar acerca de los procesos físicos que se encuentran en este caso en la zona costera. El primero de ellos es el elemento, una variable que es el viento. El viento activa pues muchos procesos en la costa. Básicamente el oleaje se forma por el efecto que el viento causa sobre la superficie libre del mar. Es una transferencia de cantidad de movimiento, y esta transferencia, esta energía que es cedida al océano, pues entonces es lo que genera las olas. Pero además se dan otros procesos, como son los fenómenos de baja presión. Y estos fenómenos de baja presión vamos a ver por qué los estamos mencionando, porque cuando vamos a hacer el análisis de cambio climático tenemos que tenerlos en consideración. Los fenómenos de baja presión básicamente se traducen en ascensos de masa de aire caliente, y que van a perdurar en el océano mientras la temperatura del océano esté elevada. Por eso hay que tener en cuenta eso en el cambio climático. Por eso es que se habla de que tienen ustedes
cada año más tormentas, ¿sí? Tanto en cantidad como en magnitud. Esto está asociado netamente a un efecto del viento, bien por las tormentas y bien por fenómenos de baja presión. Entonces, además tenemos otros elementos que generan las olas, como son los sismos, que generan los tsunamis, como el efecto gravitacional de la luna y el sol, que generan las mareas. Pero en el caso del oleaje, ¿qué es lo que le tumba a usted la casa? ¿Qué es lo que le tumba al puerto? ¿Qué es lo que le erosiona la costa? Es un oleaje que es fundamentalmente generado por el viento. Entonces, aquí ven una imagen del National Hurricane Center, en la cual, pues, hasta hace muy poco aún se exponía la teoría de que Colombia no era una zona que estaba susceptible a riesgo por huracanes. Pues pueden ver ahí ese track histórico de todos los huracanes desde 1948 que han pasado por el Golfo de México, Mar Caribe, y observamos de que pues tenemos unas zonas donde se pueden producir fenómenos atmosféricos importantes, tormentas tropicales, ciclones extratropicales, que pueden de una u otra manera pues tener una incidencia muy importante en las zonas costeras. Y también existen otros fenómenos, que es el fenómeno del anticiclón o la subsidencia, que son masas de aire frío que bajan hacia la superficie y generan unas corrientes, pero usualmente pues estos fenómenos generan periodos de calma. ¿Y qué es lo que usualmente sucede en Barranquilla? Que hay muchas corrientes de aire como las que tenemos en estos días, que se llevan las nubes y que por eso no tenemos precipitaciones importantes en esta época del año. De acuerdo a lo que les comentaba, entonces tenemos unas zonas que, digamos que en las latitudes medias, las características de los vientos van a influenciar, pues están influenciadas por la fuerza centrípeta y por la aceleración de Coriolis. Ustedes todos me entienden esto. Y eventualmente por los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces el oleaje que forma el viento se da en una zona específica, que es lo que se conoce como el FECH, ya esto lo vemos en ríos y costas con mayor detalle. Y entonces en esa zona, por allá muy lejos de la costa, se produce todo el oleaje, que es lo que le llega o que nos llega a nosotros a la playa, ¿cierto? ¿Esto cuando se da? Cuando se tiene un campo de viento actuando en una misma dirección con gran magnitud durante un largo periodo de tiempo, y lo que hacemos entonces es en esta zona medir las componentes del viento, su magnitud, y a su vez pues también los efectos que tienen en el oleaje, como son la magnitud del oleaje y el periodo de la onda. ¿Qué hacemos entonces al estudiar eso? Tenemos que podemos reconstruir mapas de contornos y hacer análisis que nos permiten a nosotros caracterizar el clima del mar. Todo esto con el fin de la toma de decisiones. Estimamos cuáles y medimos las olas que se producen por aquí en aguas profundas y que llegan a las zonas costeras. Por ejemplo, esto es un caso muy bonito de una metodología que nosotros hicimos en México con este grupo, ya la trajimos para acá, para Colombia, donde ya podemos identificar las zonas más activas en el océano, cómo es el comportamiento de los campos de viento y del oleaje a nivel estacional. En este mapa pueden ver aquí, por aquí está Santa Marta, por aquí está Ciénaga, aquí está la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Parque Natural Isla de Salamanca, aquí tenemos la desembocadura del río Magdalena, y vemos cómo esos campos de viento se comportan de forma diferente a lo largo del año. Entonces, incluso nosotros hemos tenido ya, a partir de esos resultados, trabajos de investigación, maestría, doctorados, para analizar el potencial de generación de energía en el Atlántico. Tenemos un caso de unos diseños que hicimos para unos campos de monopilas para generación de energía por viento. La energía eólica aquí en la zona de desembocadura, porque vemos que tenemos unos campos importantes de viento en una época del año, que es una energía que es de carácter estacional, pero que haciendo un aprovechamiento adecuado uno puede tomar decisiones con esa energía, ¿sí? Y también ahorita estamos trabajando en unas investigaciones acerca de cómo obtener energía a partir del oleaje con un estudiante de doctorado, Jason Berrío, que está trabajando en la zona de la Guajira y la Alta Guajira. Todo esto, ¿de dónde sale? De unos análisis de una aplicación que se conoce a MAR. Ahora se las voy a mostrar. Es una aplicación que nosotros creamos, ¿por qué? Por las complicaciones que tenemos en Colombia para el acceso a la información. Y vamos a ver que cuando nos queremos adaptar para el cambio climático, uno de los elementos más importantes en lo que es la definición de las medidas de adaptación es la gestión de la información.
¿sí? Que bueno, hoy por ejemplo en particular salió un paper donde ya hubo una reunión esta mañana de Naciones Unidas en Portugal y decía que ya no solamente necesitamos o podemos depender de los académicos o de la gente que hace investigación, sino que también necesitamos el apoyo de los tomadores de decisiones porque hay que tomar medidas urgentes. Ya el océano no aguanta, ya el planeta está llegando a un nivel de degradación muy, muy importante. Entonces ya con el análisis del viento bien juicioso podemos caracterizar el oleaje, como vemos aquí en esta imagen, que hay muchas teorías pues para estudiar esto, pero lo que queremos saber es realmente este oleaje, qué magnitud tiene, cómo cambia, cuál es su magnitud, cuáles son los efectos en la zona costera, y esto se hace pues a través de lo que actualmente vemos en ríos y costas o lo que vemos en posgrado, estudiando el oleaje como un fenómeno aleatorio y se utilizan unas técnicas estadísticas para poder generar estos mapas de campos de viento. Es una teoría bastante sencilla. Entonces ya con el conocimiento de ciertos procesos físicos, no mencioné ni las corrientes ni las mareas, que son muy importantes, ver cómo se mueve el agua, para dónde se mueve el agua y cuál es el efecto de esa sobrelevación asociada al efecto del sol y luna. Pero en el caso, por ejemplo, de Ciénaga de Mallorquín, pues tenemos un rango de marea casi que imperceptible, son de 50 a 60 centímetros, no nos damos cuenta cuando sube o baja el nivel del mar, entonces para efectos pues de este caso, pues digamos que no lo vamos a tomar en consideración. En cuanto a la zona de estudio, pues tenemos en Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y todo lo que se encuentra en la parte insular, toda esa frontera marítima que tenemos que es muy amplia, Jamaica, República Dominicana, tenemos Costa Rica, tenemos Panamá, y encontramos que justo en la cercanía a la desembocadura del río Magdalena tenemos un humedal, ojo, pero no es cualquier humedal, es un humedal costero que está al lado de Barranquilla, está al lado de unas, digamos, de unas poblaciones como La Cangrejera, La Playa, de ese otro lado tenemos Las Flores, y miren ese humedal, es un humedal hermoso, precioso, que tenemos nosotros, que nos va a proteger un montón si nosotros lo cuidamos en el largo plazo. Entonces definamos qué es un humedal costero. Un humedal costero, de acuerdo a la Convención Ramsar, que es ese acuerdo internacional que define los humedales y que les da esa convención por su importancia a nivel ecológico y a nivel físico, y nuestro humedal de Mallorquín es un humedal Ramsar, pues vemos que ellos definen estos humedales como una extensión de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, bien en régimen natural o artificial, permanente o temporal, de agua estancada o corriente, dulce o salobre, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad no exceden 6 metros de profundidad. Entonces, esto es la definición de un humedal y que nuestra Ciénaga de Mallorquín cumple con esas características, además de unas características en términos de geomorfología costera, de ambientes sedimentarios, que también permiten pues establecer a este humedal como un humedal que tiene una isla barrera, que es esta barra que tienen aquí y que vamos a analizarla un poco más adelante. Entonces, es importante mencionar que los humedales costeros tienen gran variedad de hábitats, son muy ricos a nivel trófico, son muy ricos en términos de especies, en términos de migración de aves desde la parte norte del continente, porque es una zona donde se mezcla agua dulce con agua salada, entonces es un agua que tiene muchos nutrientes, ¿sí? Y cuentan además con áreas que se inundan temporalmente, con suelos de baja permeabilidad, cubiertos por agua poco profunda. La Ciénaga de Mallorquín no tiene más de 4 metros de profundidad y viene perdiendo capacidad hidráulica, espejo de agua, la capacidad hidráulica por mucho aporte de materia orgánica que le llega por el arroyo León y pérdida de espejo de agua por un proceso de erosión intensa que comenzó desde que fueron establecidos los tajamares de Ocas de Ceniza. Además, pues en estos humedales costeros tenemos vegetación de zonas inundables adaptada para vivir en una zona de inundación. Usualmente tenemos manglar, tenemos en la parte de la barra, aquí en frente al mar, tenemos vegetación de dunas costeras, tenemos selva media, tenemos en la parte trasera bosque seco tropical,
además de tulares, palmares y matorrales inundables. Todo esto posee Mallorquín. Lastimosamente, pues en los últimos tiempos sí ha tenido un proceso de fragmentación ecológica tremenda por la construcción de esta vía. Y ustedes van a decir, qué raro un ingeniero civil hablando de ecología. Pilas, ingenieros, ya nos toca hablar de esos temas, porque ya nosotros los ingenieros nos hemos tenido que ir adaptando adaptando y cambiando nuestro paradigma de estructura rígida a elementos que funcionen adecuadamente con el ecosistema, porque este tema del cambio climático, esto no es un cuento, muchachos, es un cuento esto es un tema, perdón, que realmente es necesario ponerle atención, porque ya hay evidencias que están mostrando ciertos patrones. ¿Qué más tenemos para contar de los humedales costeros? Bueno, Ramsar tiene unos criterios de clasificación de acuerdo pues a las características y funcionalidades del ecosistema de estos cuerpos de agua. Entonces, los principales son presencia de agua, tenemos un humedal con una presencia de agua y con aportes, en la actualidad, pues unos aportes artificiales por unos manjoles, perdón, por unos box culverts que hay en esta zona, que digamos vierten cierta cantidad de agua desde el río Magdalena, y otro aporte continental que lo tenemos por acá, que es el arroyo León, más unos aportes de agua salada que se dan en este punto en los últimos 10 años, de lo que hemos analizado. Estas bocas son móviles, pero por unos cambios, parece ser que hay unos cambios que se vienen dando en la parte alta media de la cuenca que han tenido un efecto en la estabilización de esta boca lagunar, este canal de marea. Pero si ustedes revisan el Google Earth en esta época, pues tenemos esta parte de la barra litoral que se rompió y que usualmente se rompe en este punto, pero si usted mira por ahí en el 90, en el 2000, el rompimiento se va por esta zona. Tenemos suelos hídricos, claro, pues tenemos una zona que todo el tiempo está llena de agua, tenemos unos suelos y una vegetación hidrófila, es decir, una vegetación que vive en condiciones de inundación. En términos de los servicios ecosistémicos, pues parte de la importancia que tienen estos humedales es que nos brindan unos servicios como ecosistema. Y entre estos están el hábitat de vida silvestre y acuática, las barreras naturales contra huracanes y tormentas. Vimos el año pasado con el paso del huracán Iota cómo sufrió Santa Verónica, cómo sufrió Cartagena, cómo sufrió San Onofre, cómo sufrió San Antero, pero la población que vive en la periferia de la Ciénaga de Mallorquín tiene un humedal, tiene un tesoro que los va a proteger contra los efectos de huracanes, contra la marea de tormenta que genera el huracán y contra el embate del oleaje, porque tiene una primera línea de defensa que es una barra costera, una barra litoral, y luego tiene un cuerpo de agua que bascula niveles y que atenúa la inundación. El fin de un humedal la naturaleza lo crea es para que sea una zona inundable, para que mitigue inundaciones y para que regule también el sedimento en el caso de los humedales continentales o los humedales que en la actualidad a lo largo de la cuenca del río Magdalena tienen todavía una conectividad natural con esta arteria fluvial. Son lugares de investigación, y es el caso pues de lo que le estamos mostrando en el día de hoy, y zonas de recreación, pues vemos que en el marco de lo que es Barranquilla como biodiversidad, pues se tiene planteado el establecimiento de un ecoparque aquí en Ciénaga de Mallorquín. Son zonas de transformación de nutrientes, son zonas de atenuación de inundaciones, de recarga de acuíferos y de retención de contaminantes. No hay mejor planta depuradora que un humedal. Por eso cuando usted se acerca a un humedal huele feo, porque es que es una zona donde hay descomposición de materia orgánica, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un tema que sí toca evaluar y que pues hay que ponerlo sobre la mesa. Si por ejemplo la gente de la alcaldía ha considerado que va a ser un ecoparque, pero es que el Mallorquín huele feo, y huele feo porque es que esa es su naturaleza, es una zona donde usted está haciendo unos procesos de descomposición de materia orgánica. Un humedal nunca va a oler bueno, no va a oler rico. ¿Sí? Bueno, cambio climático. Hablemos del tema de cambio climático. Aquí hay mucho por hablar. Vamos a tratar de
de ser lo más claro posible. Entonces resulta que por allá el panel intergubernamental de cambio climático definió unos impactos globales, empezó a identificar unas variaciones en unos parámetros. Ellos, por ejemplo, encontraron cambios fundamentales en la precipitación de más o menos el 15% con respecto a la media anual, y cambios en la temperatura media del aire, que se pueden tener variaciones de 1 a 2 grados. Pero asociado a esto, y cuando nos vamos para la zona costera, porque estamos en el marco de una zona costera, pues vamos a tener, producto de todo esto, unos impactos de aumento del nivel del mar que va de 40 a 60 centímetros en un periodo del 2050 al 2060, y tenemos un calentamiento del océano de más de 0.1 grados centígrados. Sí, estamos hablando que es una variación de temperatura cercana a los 75 metros de profundidad en columna de agua, y pues el rango de observación y análisis fue del 71 al 2010. Entonces ya se empezaron a establecer, con base en estas anomalías, pues unos escenarios, hay diferentes escenarios, eso se hace una modelación como con 50 modelos meteorológicos, y se sacan pues como unos escenarios que lo que tratan, pues más que definir un pronóstico, es tratar de ver qué potencialmente puede llegar a pasar para poder tomar algunas medidas de mitigación y de adaptación. Entonces, esto es lo que se plantea a nivel global. Esta información usted la saca de la primera comunicación que hizo Colombia ante la CEMUNC, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Digamos, los países que desde el protocolo de Kioto y que de última instancia firmaron el Acuerdo de París, pues se tienen que comprometer a establecer unas métricas y evaluar ciertos parámetros, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se tiene en cuanto a los impactos globales. Y para el caso de Colombia, ya en la tercera comunicación que se presenta a nivel de país, pues entonces se empieza a trabajar desde el IDEAM de una forma muy juiciosa. Se establecen unos escenarios de precipitación y temperatura para Colombia, y en particular para la región, bueno, para el departamento del Atlántico, podemos observar que vamos a tener en diferentes periodos, en diferentes rangos, aumentos en la temperatura y aumentos en la precipitación, ¿cierto? Esto pone en manifiesto pues un escenario bastante desfavorable, ondas de calor, además de las que se presentan ya en la actualidad por una mancha urbana muy grande, ¿sí? Y con pocos espacios verdes, que la verdad es que la fragmentación que se da por la mancha urbana de Barranquilla es tremenda. Una vez, por curiosidad, me dio por medir la mancha urbana de Medellín y de Barranquilla, y la de Barranquilla es muchísimo más grande, porque pues es una propiedad que es muy horizontal, salvo en los últimos años que se han dado pues, estos desarrollos de altura. A pesar de que Medellín tiene el doble de población que Barranquilla, la mancha urbana aquí es mucho más grande. Entonces, pues tenemos un escenario, y por otro lado, pues tenemos otros impactos generales definidos por el IPCC, que es el aumento del nivel del mar de 1 metro, es lo que estima el IPCC para el 2100. Y esto, ¿qué efectos tiene? Tiene migración de ecosistemas, procesos de sucesión ecológica, modificación de la salinidad de los cuerpos de agua, porque pues entonces vas a tener ya un cuerpo que quizás la barra de Mallorquín ya no exista, sino que el mar entre frontal, porque parte de lo dinámico de esta barra es que se cierra en unas épocas y solamente recibe aportes de agua dulce, luego se rompe en otra época y recibe aportes de agua salada. Entonces eso le hace comportamiento estuarino, esa riqueza, ese sistema, genera pues toda una cadena trófica ahí, pero si esa barra se rompe de forma permanente, pues vamos a tener una hipersalinización de la ciénaga de Mallorquín, con los efectos que esto tiene en términos de ¿qué? En términos de flora y fauna. Penetración de cuña salina, evidentemente, porque tenés un canal de marea por el cual está entrando constantemente la marea. Vas a tener una disminución de los aportes fluviales, porque pues claro, pues el nivel del mar aumentó, alteración en la composición de la flora y la fauna, procesos de urbanización, de industrialización y actividades económicas van a tener algunas afectaciones, y también algunas problemáticas en términos de la disponibilidad de recurso hídrico, fundamentalmente en aquellas zonas donde ya es escaso, como el caso de Santa Marta, como el caso de Riohacha.
Ahora bien, de lo general a lo particular, hablando propiamente de la región Caribe, entonces tenemos que el IDEAM establece que para la región Caribe se tendrá un aumento del nivel del mar de unos 40 centímetros. Vamos a tener inundaciones, vamos a tener profundización de cuerpos de agua y ascensos en el nivel freático. Y todo esto pues realmente es bastante desfavorable para las condiciones que tenemos actualmente en nuestra costa, que si bien no genera, esto es un proceso que es gradual y no va a generar muertes humanas, pero sí va a generar muchas afectaciones a las actividades económicas y evidentemente a nivel ecológico sí va a generar pues un problema muy grande. Nosotros para la Ciénaga de Mallorquín venimos haciendo un trabajo hace rato en el cual pues estamos analizando diferentes elementos que nos permitan dar una idea de cómo es la resiliencia del humedal frente al cambio climático, y tenemos unos elementos de análisis que pues hemos venido priorizando. Dentro de esos elementos de análisis tenemos unos elementos que son las amenazas y otro que es la representatividad. Dentro de las amenazas vemos la inundación, es claramente una amenaza muy fuerte para el humedal. Los huracanes, los frentes fríos y los nortes también pues tienen un efecto importante debido a que estos pues generan sobreelevaciones adicionales en el nivel medio del mar, y esto pues justamente lo que en la época de fin de año activa la rotura de la barra costera. Algunos elementos de presión humana, ¿sí? Porque pues realmente se ha encontrado que tenemos una población en la periferia del humedal con unas necesidades básicas insatisfechas, y que son pues digamos tareas a nivel de gobernanza, y evidentemente pues lo que está asociado no solo a la inundación, sino que con la inundación viene la erosión costera, y con la erosión costera entonces tener la pérdida de la playa, y esto evidentemente pues a todos los niveles va a generar una problemática muy fuerte. En cuanto a la representatividad de la humedal a nivel de su valor ecológico, representatividad en los servicios ambientales que el humedal provee y de las actividades económicas de las cuales dependen la población que está sentado alrededor de la ciénaga. Estos son unos elementos que ya ponen de manifiesto pues unos retos importantes, y que realmente pues lo que queda es mucho trabajo por hacer. Esto es un tema de nunca acabar. Creo que por ahí ahorita sonó permítame, es que hay alguna duda que... En la Universidad del Norte se realiza la siembra de mangle para su seguida transportación de los ecosistemas. Si esa porque se extendiese más, rotaría el nivel. Claro, pero pilas con el tema del mangle, porque es un tema que necesita no solamente, digamos, el entendimiento de cómo se maneja el agua, cómo se mueve, los niveles de la ciénaga, sino que otros elementos biológicos y ecológicos para poder hacerlo adecuadamente. Y eso se los voy a mostrar ahorita más adelante con una gráfica que cuando hablamos de infraestructura verde, yo tengo la cámara apagada, cuando hablamos de infraestructura verde, pues tenemos que históricamente desde la ingeniería se atacaba mucho a esas soluciones verdes, esas soluciones digamos, como se llama ahorita, de soluciones basadas en ecosistema, porque de pronto no se tenían las condiciones adecuadas, y hay una forma de evaluar eso. Pero es más, en la actualidad, la comunidad de la playa, ¿sí? Hay un líder social que tiene un vivero de manglar, se llama Vivero Manglar, justamente se llama así, y ellos hacen procesos de reforestación en la Ciénaga de Mallorquín en la actualidad, ¿sí? Entonces, pues desde parte de la comunidad es una actividad muy bonita, porque es una actividad donde ellos son sensibles al entorno que los rodea y toman acciones para poder hacer su restauración. Y hay otras fundaciones, está la Fundación Funecos, hay como un espacio ya para sensibilización y educación ambiental dentro de la ciénaga. Hay algunos elementos interesantes que uno encuentra cuando uno va y habla con la comunidad. Bueno, en cuanto a las medidas de adaptación, tenemos que, pues, desde el IPCC se definen unas medidas de adaptación generales, ¿sí? Como son la formación de los recursos humanos,
promover el papel de los medios de comunicación, que es importantísimo la divulgación de lo que se está haciendo a nivel de investigación, a nivel de restauración. Yo me vine a dar cuenta de que existía ese vivero de Manga porque me fui a meter allá, pero realmente se le hace muy poca comunicación a lo que la gente, la localidad de La Playa como tal, está haciendo para la restauración de la escena de Mallorquín. El tema de la toma de decisiones, que creo que es uno de los principales factores que afectan muchos sistemas, o digamos muchos hidrosistemas en Colombia, que es la ausencia y la falta de gobernanza. Hay que fortalecer mucho el tema. Ahorita ya se están viendo algunos elementos interesantes, como es el bioparque de la Ciénaga de Mallorquín. Crear sistemas de alerta temprana con un enfoque de monitoreo, es decir, empezar a mirar cómo es el comportamiento de muchas variables del humedal en el tiempo, generar unas bases de datos interesantes para poder tomar niveles de referencia que te permitan establecer una escala de riesgo y poder informarle a la población oportunamente, desarrollar sistemas de difusión, ¿sí? Cartillas, páginas web, muchas cosas donde la gente realmente se entere de qué elementos existen, porque pues es necesario. Promover esquemas de pesca segura, y hablando en términos de seguridad también, no solamente seguridad para el pescador, sino también en términos de que es una cuestión sostenible, ¿cierto? Que pues, si de pronto se definan unos tamaños para el tema de la pesca, y si el tamaño es menor a lo que indica la regulación, pues entonces que se devuelva el espécimen nuevamente al agua para no alterar toda esa cadena que es, digamos, en términos de pesca, pues, y en términos ecológicos. Y desarrollar estrategias de comunicación, esto es importante. Cuando uno trabaja, sobre todo con entidades gubernamentales, no hay ningún trabajo que el Banco Mundial, que el BID, que Naciones Unidas haga sin tener estrategias de comunicación y sensibilización con la comunidad, donde incluso ya Naciones Unidas plantea una estrategia que va un poco más allá, que son la adaptación basada en comunidades. Ya se habla de ecohidráulica, se habla de ecohidrología, se habla de sociohidrología, donde se hace modelación de los sistemas considerando el conocimiento ancestral de las comunidades, que es tremendamente importante, porque pues es que ellos viven ahí, ellos conocen de una forma muy empírica el funcionamiento de todos estos sistemas naturales. También tenemos, como otras medidas generales, fortalecer, revisar e implementar ordenamientos territoriales, en términos de política urbana, en términos ecológicos, en términos ambientales, en términos de riesgo, en términos de desarrollo rural, de que por ejemplo, no tengamos de pronto muchas poblaciones como se tienen ahorita, con un montón de necesidades insatisfechas, sin acueductos, sin alcantarillados, sin servicio de luz, porque de una u otra manera eso potencia también la degradación del ecosistema. Y evidentemente una planeación estatal y sectorial. Digamos que uno de los retos que tienen los países, y que incluso yo he dialogado con colegas en Australia y en Estados Unidos, en términos de ordenamiento, pues para eso se tienen los planes de manejo costero, el manejo integral de zonas costeras. Pero, por ejemplo, en el caso de acá de Colombia, el INVEMAR la tiene muy dura, porque es que el INVEMAR, tras de que tiene que ser la parte técnica, sentar a un tomador de decisiones, porque tenemos unos límites a veces, unos límites de orden territorial, de orden municipal, de orden departamental, pero los sistemas naturales no obedecen a esas divisiones políticas. Entonces, las celdas costeras son unidades funcionales, ¿sí? Son celdas litorales donde hay unos procesos que interactúan, procesos naturales, y que entonces, porque digo que muy duro la tiene el INVEMAR, porque pues entonces cierto municipio tiene unos intereses y el otro tiene otros intereses, pero ellos tienen que tratar de integrar todo esto de una parte física, y a veces la toma de decisiones no facilita que se tengan esos planes, manejos integrales de zonas costeras. Entonces, ahí después es muy importante el ordenamiento del territorio. Otro problema que se tiene en cuanto al tema de cambio climático, pues se tiene un montón de modelos por allá, modelos de escala global, modelos de celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, de 1000 metros por 1000 metros. Pero el tema es, ¿usted cómo escala eso?
sea, usted viene aquí un experto en cambio climático, usted que es ingeniero civil, y usted le necesita construir una barrera de tormentas y tiene un modelo de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿usted cómo escala eso? Es la pregunta que uno le hace a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo el muro? ¿Cómo hago el relleno de playas? ¿Cómo hago la restauración? Si mi celda litoral es de algunos metros, a lo mucho de 2 kilómetros, ¿sí? Y tengo unos modelos de alta resolución. Entonces, el tema es cómo usted va a escalar las medidas para poder llevar a cabo una adecuada adaptación del sistema o del ecosistema, del hidrosistema. Hay unos elementos que se deben analizar en términos de restauración y protección. Se tienen que analizar las condiciones de deterioro del sistema, sus tendencias, sus condicionantes en cuanto a la vulnerabilidad futura que pueda tener el cuerpo de agua, y en cuanto al conocimiento y la gestión de la información. Se tienen que, en toda Colombia es una tarea que falta, y es el sistemas de alerta temprana. Se tiene que trabajar con desarrollo de capacidades de adaptación desde la formación de los recursos. Pilas tenemos en muchas situaciones, en localidades, a veces corporaciones, donde falta todavía mucho capital humano a nivel técnico para llevar a cabo los proyectos. Campañas de comunicación y sensibilización en cuanto al uso de información climática, el desarrollo digamos, la integración con los centros de investigación para generar una información transversal a todo el mundo, crear bancos de información. No tenemos de forma accesible en muchas situaciones bases de datos abiertas que nos permitan tomar decisiones. Y esto es lo que derivó entonces en una de las cosas que les voy a mostrar en cuanto al conocimiento y la gestión de la información. Hace falta conocimiento técnico. Era muy curioso porque yo cuando llegué hace 7 años aquí, ahora pues ya hay más, afortunadamente, pero de formación como ingeniero costero, yo creo que cuando llegué era el único. Y eso es una cosa que indica un cierto grado de atraso en estos temas. También en cuanto a la conformación de centros de monitoreo de línea base, monitoreo de acciones de adaptación, casi en cuanto a la gestión de la información. Entonces nosotros creemos que en el trabajo que hemos venido haciendo, pues son 2 elementos que pueden ser abordables desde nuestra perspectiva, porque hay otras cuestiones ecológicas, socioeconómicas, que no hacen parte de nuestra experticia. Entonces, después de esta base digamos, de lo que es el proceso, lo que es entender un poco lo que es este tema de cambio climático, entonces ya uno viene, bueno, ¿yo cómo hago mi estudio de diagnóstico? Para hacerlo tengo que primero tratar de entender cómo era el sistema. Ustedes en la imagen están viendo la localización del delta río Magdalena para el año de 1780, ¿sí? Y algunas zonas punteadas con las obras hidráulicas construidas en el año 1936. Esto es tomado de esta referencia, esto se encuentra en internet, yo lo bajé de esta página. Y estamos viendo un delta. ¿Qué es un delta? Es una acumulación, es una zona donde hay una acumulación progresiva de sedimentos, ¿sí? Con diferentes geoformas y demás. Luego se nos dio por estabilizar esa barra, y entonces empezamos a tener este tipo de situaciones, empezamos a estabilizar algunos puntos del río, y eso dio la formación a Mallorquín, porque Mallorquín como tal no existía. Entonces aquí hay como una imagen histórica de la evolución del delta desde 1924 a 1961, ¿sí? Ya con incluso ya algún tipo de evolución del delta, porque estos sistemas son bastante dinámicos, y cómo se fue transformando el río. Entonces de pronto a veces, yo lo digo así, hay fluviales con colegas que no les gusta, pero en los últimos 20, 30 kilómetros tenemos un río canalizado. Ya no podemos hablar de un delta, tenemos horas demasiado rígidas, ¿sí? Tanto aquí como aquí en el dique direccional, y tenemos otras horas más arriba. Eso es un río canalizado. Se canalizó con el objetivo de garantizar unas actividades de navegación seguras. Pero eso evidentemente pues trajo unas consecuencias, que fue la pérdida de Isla Verde y la formación pues de todo este complejo lagunar que después fue mutando a lo que es hoy. Pero mire el espejo que tenía para 1961. Si usted contrasta estas imágenes, que aquí por ejemplo me gusta mucho esta imagen que encontré el martes, que gracias a la búsqueda de esto pues hasta se me olvidó dictar la clase que tenía en la tarde,
Mire cómo era el humedal para 1985, teníamos una barra un poco más ancha, teníamos un sistema de dunas hermoso, precioso, y pues todo un sistema de manglar. Este es un estudio que hizo la Universidad Simón Bolívar. Ellos muestran cómo fue la evolución sobre todo del bosque de manglar en los últimos años, porque lastimosamente pues el manglar en todo el departamento del Atlántico se acabó, y lo que están viendo ahí en esas imágenes es lo único que queda de manglar en el departamento, no queda más. Y eso está reportado también en mapas en la CRA, en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Mire el tamaño de esto y mire cómo está ahorita. Entonces, hemos perdido lo que les comentaba, capacidad hidráulica, hemos perdido espejo de agua, tenemos un humedal que igual está teniendo unos problemas de sedimentación bastante fuertes. Entonces tenemos que analizar las condiciones de deterioro actual, las condicionantes, los forzamientos, esos elementos que generan vulnerabilidad actual y que pueden generar vulnerabilidad en un futuro. Tenemos que empezar a monitorear esto, gestión de la información, sistemas de alerta temprana, campañas de sensibilización, campañas de monitoreo, generación de información climática, crear unos bancos abiertos de información para que cualquier persona pueda ver esto. Ahorita Invermar tiene en Ciénaga de Mallorquín unos datos de calidad de agua muy interesantes. Y realmente es conformar una línea a base de conocimiento de ese sistema acuático. Eso es tremendamente importante para poder pensar en que vamos a definir unas medidas de adaptación escalables para ese humedal costero. ¿Qué acciones? Bueno, nosotros bajo esa premisa de lo que es la gestión de la información y el conocimiento empezamos a estudiar esto. Nosotros trabajamos con el concepto de celda litoral, que es una zona en la costa donde usted tiene procesos integrados, particularmente en términos de conectividad hídrica y conectividad del sedimento, porque mire que el río Magdalena es puro chocolate. El río Magdalena no solamente le aporta agua al mar Caribe, eso es agua y sedimento, con dos elementos. Y las costas, las playas, sobreviven del sedimento que fuentes como el río Magdalena le están brindando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Principal elemento forzante de carácter negativo en toda esta ciénaga de Mallorquín fue que para cuando se hicieron los tajamares, no se sabía que en esta zona se tenía un cañón submarino de más de 3.000 metros de profundidad. Entonces, era un delta que por las corrientes que vienen siempre a 45 grados en dirección noreste, tiraban el sedimento en esta dirección. Pero generamos una función fuente sumidero con dos olas rígidas en la cual todo el sedimento que trae el río Magdalena se lo estamos echando a ese cañón submarino. Consecuencia, desapareció Isla Verde y consecuencia se empezó a erosionar la ciénaga de Mallorquín, buscando un equilibrio para las nuevas condiciones hidrosedimentarias que tiene en la actualidad, incluso ese sistema de desembocadura. Entonces, uno analiza todo el sistema, cómo se mueve el sedimento, algunas geoformas interesantes, de algún elemento de adaptación que tiene la ciénaga, es la espiga litoral que se forma, ¿sí? Este sistema tiene memoria como todos los sistemas naturales y se forma una espiga litoral en esta zona que tiende a proteger a la ciénaga de Mallorquín. El tema es que no es muy estable porque pues, las flechas litorales son dinámicas. Pero bueno, entonces analizamos de una forma muy juiciosa pues, los diferentes ambientes sedimentarios que se dan en ciénaga de Mallorquín. Lo vimos con pelados de pregrado y medimos perfiles de sedimento, tomamos muestras de playa, medimos toda esa celda. Hicimos una primera campaña donde medimos solamente la barra de ciénaga de Mallorquín y luego por ahí cuando estaba en el IDS director analizamos desde este punto hacia acá toda esta parte que nos faltaba, caracterizamos de 50, sacamos granulometría, caracterizamos el sedimento, la forma como se mueve, la susceptibilidad de sedimento a moverse, las características de ese sedimento que tiene materia orgánica, feldespato, tiene cuarzo, tiene muchos elementos interesantes. Y hicimos un estudio de clima marítimo para la zona, que esto cualquier persona que sepa de océano lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero
Ya esto nosotros lo hacemos con nuestra aplicación, que es gratis, no hay que comprar información, no hay que pagarle a nadie. Y usted esto lo complementa con ADCPs y con instrumentos que uno siembra en el mar y eso queda maravilloso. Entonces ya sabemos cuáles son los extremos, sabemos dónde se concentran el régimen medio, es decir, esas son las medias, esas son las pequeñas que llegan durante épocas del año, ciertas épocas del año, pero también sabemos que en ciertas épocas vamos a tener unos eventos extremos con alturas de ola de más de 3 metros, y también sabemos cómo es el comportamiento en cuanto a dirección de propagación. Entonces yo les decía, venía noreste. ¿Por qué sé que noreste? Porque ese estudio nos lo entregó y nos dice que fundamentalmente tenemos olas y tenemos campos de viento que vienen con esta dirección, ¿sí? Con variaciones del viento en algunas a nivel como estacional, pero fundamentalmente la dirección de propagación es 45 grados en dirección noreste, ¿cierto? 45 grados con respecto aquí al norte. Caracterizamos las tormentas. ¿Cuántas tormentas llegan? ¿Con qué alturas de ola? La duración. Históricamente, ¿cuántas tormentas han llegado? Tenemos que generar toda esta información base para poder tomar una decisión a nivel de adaptación, ¿sí? Luego, ¿qué hicimos? Como pues a veces uno no tiene plata para estar midiendo, entonces uno hace una modelación numérica y entonces uno mira cómo se mueve el agua cuando llega eso ahí. Eso es un carnaval esa desembocadura. Entonces agua para todos lados, a veces el río gana la pelea, a veces el mar gana la pelea, en función de si estamos en época seca o época húmeda. Y pues también ya se considera el efecto de que genera pues los tajamares, estas olas rígidas en el comportamiento del agua, ¿sí? Afortunadamente estamos en un instituto que en alguna época hizo mucho campo, midió mucho el río, que es el IDEA, y teníamos información batimétrica, información de sedimentos, de unos 30 años, un banco de información bastante interesante, y entonces pudimos hacer y calibrar y validar adecuadamente este modelo, un modelo para la desembocadura. En principio, pues esto, yo les cuento la historia. Esto fue un proyecto que comenzó como un proyecto de morfodinámica de playas. ¿Qué es eso? Es cómo se mueven estas formas de acá, cómo se forman las espigas y todo eso. Eso cuando yo llegué. Y eso fue pegando una mutada tremenda porque entonces ya después empecé yo a analizar el humedal, después me metí con la comunidad y después empecé a proponer obras de infraestructura verde. Entonces, de un proyecto de morfodinámica de playas muy con visión ingenieril, un proyecto de acuerdo a como lo dice Naciones Unidas, un proyecto de adaptación basada en comunidades, porque lo que queremos nosotros es enseñar a la comunidad a cómo protegerse contra los efectos de cambio climático, una gestión, una transferencia de la información, además de lo que uno puede aprender de la comunidad, ¿cierto? Bueno, entonces logramos hacer esta modelación ya a nivel hidromorfológico, que es cómo se mueve el sedimento, cómo se deposita, cómo se erosiona en algunas partes, ¿cierto? Y esto a nivel estacional. Pues como les digo, a veces gana la pelea del río, el río sigue derecho, no hay ningún problema. Pero por allá en noviembre, diciembre, enero, ¿sí? Tenemos campos de viento, tenemos alturas de ola muy energéticas, tenemos unas mareas ya un poco más importantes por los fenómenos de baja presión y demás. Entonces ya el río se encuentra con una pared aquí de agua salada, el sedimento no puede parar, no puede pasar, perdón. Entonces incluso detectamos a nivel de modelación el efecto que se genera siempre a final de año en el canal navegable, en el canal de acceso, y es que se tapona la barra, ¿sí? Se tapona el canal navegable por una barra que se forma ahí, justamente ¿por qué? Pues por un choque de aguas donde el mar gana la pelea y se genera pues, unos procesos de turbulencia que activan la decantación del sedimento. Y que bueno, otro elemento importante que vimos a nivel de morfodinámica y es que durante diciembre, enero la espiga se rompe, pero la espiga se rompe es porque mire, el sedimento se queda aquí, no tenemos aporte sedimentario hacia la celda litoral de Mallorquín. A diferencia que cuando estamos en régimen medio tenemos muy poco, pero tenemos el paso de sedimento a lo largo de la estructura. Y eso es lo que activa la formación de esa barra costera o esa barra litoral, esa flecha litoral en este punto. Una conclusión muy interesante a la que llegamos
Entonces, con base pues en toda esta información, ya por ejemplo, hemos venido de otros estudios a nivel de navegabilidad, a nivel digamos, de agitación, a nivel de estructura, de esta estructura de protección. Pero esto ya da un orden de ideas de cómo es que funciona esta desembocadura. Y entonces, con base en esto, por tratar de establecer unas alternativas de solución bien interesantes. Entonces, mire, ¿qué pasa? No hay sedimento, tenemos unos oleajes muy fuertes, rompen la barra y entra sal. Régimen medio, tenés aquí un sedimento que llega a esta zona, que protege, que mantiene estable mantiene estable la barra costera, y tenés un sistema que está aislado del mar, donde solamente, o en teoría, tiene entrada de agua dulce por aquí y por aquí. Y entonces, digamos que la salinidad de la ciénaga va cambiando en el tiempo, ¿sí? Pero sí se pierde mucho sedimento aquí, muchachos, porque pues aquí creo que el libro del Río Magdalena de Manuel Alvarado dice que es 1 millón de toneladas de sedimento al año, creo que es una gran cantidad de sedimento que pasa por ahí. Ahorita no tengo el dato. Otro elemento, bueno, ¿cómo ha evolucionado ese sistema a nivel histórico? ¿Cuál es la tasa de erosión? Entonces ya es un trabajo que se hizo de la evolución de la línea de costa, encontramos que se han perdido 2 kilómetros de línea de costa, que esto es lo que se ha perdido de espejo de agua. Entonces mire que esta imagen de por acá marca ese estudio que hizo la Simón Bolívar, que está por aquí, y luego llegó aquí. Entonces entre este punto y este punto hay 2 kilómetros de línea de costa, ¿cierto? Tenemos 2 kilómetros de línea de costa, y miren, se ha perdido agua, se ha perdido sedimento, ya no tenemos el campo de dunas, pero el análisis de imágenes de satélite sí nos mostró que la erosión paró cuando el mar encontró el manglar en este punto. La erosión paró cuando encontró el manglar. ¿Por qué? Porque el manglar retiene sedimento, ¿sí? Entonces, miren, ya esto es como un aprender de la naturaleza, como lo llaman los holandeses. ¿Cómo aprender de la naturaleza? Pues es un elemento. O sea, a mí me dicen, si yo veo las imágenes de satélite y eso se estabiliza cuando llega el manglar, ¿qué tengo que hacer? Sembrar manglar. Sencillo. Tampoco hay que tener grandes estudios en esto, simplemente ser un poco sensible a lo que vas viendo con respecto a la información que vas generando. También analizamos el efecto potencial de superpuerto y encontramos que, bueno, aquí es donde uno encuentra que los modelos son muy... Yo le digo a mis estudiantes, todos los modelos numéricos están mal, pero son muy útiles, te ayudan a tomar decisiones. El modelo nos indica que la línea de costa cambia, es decir, que vamos a tener una ganancia en línea de costa con la construcción de esto. ¿Por qué? Porque esto protege la costa del oleaje. Pero pilas, eso hay que analizarlo con mucho criterio, porque si bien tenés una zona de sombra en la parte trasera del superpuerto, resulta ser que el modelo no sabe que tenés aquí un canal navegable de menos 20 metros de profundidad para los barcos Superpost Panamax que entrarían en esa terminal, que van a atrapar todo el sedimento, el poquito sedimento que entra por aquí, va a terminar en esta dársena, termina aquí metido, y que entonces un sedimento que no va a pasar por aquí, que no le va a llegar, entonces ¿qué va a pasar? Que esta barra costera va a desaparecer. Entonces mire que ahí es donde usted plantea la dinámica del IPCC, es plantear escenarios, pero el escenario no es un pronóstico, sino es tratar de inferir qué es lo que va a pasar para poder tomar decisiones. Yo no le voy a decir al gobernador no construya superpuerto, no puedo decir eso. Lo tengo que decirle, vea, si usted hace eso, va a pasar que se nos va a ir la barra, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando usted tenga que dragar esta dársena? Porque la dársena se le va a llenar de arena. ¿A dónde vamos a tirar ese sedimento? Bueno, tirémoslo aquí atrás. ¿Por qué? Porque ese sedimento yo lo necesito para mantener la estabilidad de esta barra. Es diferente, es una crítica constructiva, porque es aportar a la toma de decisiones. No es allá pararse y entonces, si no hagan esto porque me matan o no hacen esto. No. Vamos a tomar decisiones conjuntamente con la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que la academia se acerque a la toma de decisiones, que es lo que ha faltado siempre en este país. Entonces, miren, ¿qué les digo? El modelo dice, no, tranquilo, ganas playa. No es así. No es así porque el canal navegable que tienes aquí cambia las condiciones de hidrodinámica y de sedimentos.
para el que me hacía la pregunta del tema del manglar, pilas. Cuando, entonces, como yo ya sé que esto me está diciendo que yo necesito manglar porque el manglar me sirve para retener sedimento y para frenar procesos erosivos, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Hay un investigador que en el 2014 planteó este esquema. ¿Por qué? Porque le daban muy duro cada que intentaba implementar estas cosas, porque es que no, lo que se decía siempre, lo verde o lo ambiental no sirve, no es eso. Y eso, este esquema se conoce como las ventanas de oportunidad. ¿Qué significa una ventana de oportunidad? Que usted ya sabe que hay épocas de régimen medio, donde la ola no tiene mucha energía, donde la ola te trae, además te ayuda porque te trae sedimentos, y tenés otra época donde tenés un oleaje muy energético, tenés mucho viento, ¿sí? Y donde el sedimento se te queda en la desembocadura. ¿Qué tenés que hacer? Identificar esa ventana de oportunidad, que es cuando tenés el régimen medio, cuando no hay tormentas, cuando no hay huracanes, cuando no hay frentes fríos, cuando no hay marea de tormenta, para sembrar los propágulos de manglar. Porque si a usted se le ocurre sembrar los propágulos en la época de tormenta, el oleaje se mete, el viento le tumba el propágulo, no tenés sedimento. ¿Cómo querés que la medida de infraestructura verde sea exitosa si no tenés la ventana de oportunidad adecuada en términos de qué? En términos de los forzamientos extremos. Es cuando el forzamiento extremo se reduce, usted tiene una oportunidad que le garantiza que la medida sea óptima. En caso contrario, si usted siembra en la época que no es, está fuera de la ventana de oportunidad, eventos extremos, y la medida no le va a funcionar. Tiene poca posibilidad de que le funcione. ¿Es claro por el que me hizo la pregunta o no? Sí, profesor, bien claro. Bueno. Entonces, aparece esta metodología de Nature-Based Solutions, soluciones basadas en naturaleza por Naciones Unidas, por todas estas entidades. ¿Qué dice? Vea, hombre, no es que el ingeniero se vaya a dedicar a hacer cuestiones ecológicas y biológicas, porque tenemos nosotros una función misional, que es tomar procesos físicos y darle un bien a la sociedad, una utilidad a la sociedad, que es su función como ingeniero. Pero tiene que tener en cuenta que hay unas obras que son rígidas y que hay otras que no son tan rígidas, que igual pueden funcionar. Entonces tenemos desde las construcciones naturales, seminaturales, artificiales, pero que un elemento que plantea las soluciones basadas en naturaleza es que son elementos que conservan, que adaptan, que reducen vulnerabilidad, que aumentan resiliencia sin tener efectos negativos en ¿qué? En biodiversidad, y ayudan a conservar los servicios que ese ecosistema le brinda a usted, porque acuérdense que nosotros comemos desde el ecosistema. ¿De dónde viene el pescado? ¿Sí? ¿De dónde viene el agua dulce? ¿De dónde viene la energía? Del ecosistema. Entonces, es reconocer a estas opciones como soluciones que responden a una demanda de desarrollo socioeconómico, porque pues tenemos que desarrollarnos también como país, no nos podemos quedar en tercermundismo toda la vida, pero manejando bien este concepto podemos no competir con ese desarrollo. Entonces, nos desarrollamos, pero mantenemos el funcionamiento del ecosistema y de los servicios ecosistémicos. En términos de infraestructura verde, es un concepto que realmente se viene aplicando dentro del marco de lo que son las soluciones basadas en naturaleza. Hay diferentes campos, está adaptación basada en ecosistemas, está adaptación basada en comunidades, está adaptación, hay otra adaptación, ahorita no me acuerdo, se me escapa el término, hay como muchas corrientes filosóficas al respecto, pero en lo que es infraestructura verde se manejan estos 5, que es ingeniería basada en naturaleza, ingeniería basada en ecosistemas, ingeniería blanda, ingeniería dura, ecológicamente mejorada, y desingeniería. ¿Qué significa esto? Con la pena, señor alcalde, con la pena, señor gobernador, ese espolón ya no sirve, toca tumbarlo, por las implicaciones que eso tenga, porque siempre el susto que tiene el tomador de decisiones es que me van a aplicar detrimento patrimonial. Pero a veces toca hacer esto, ¿cierto? Y hay casos exitosos donde esta desingeniería ha funcionado, como un caso que presentamos en un paper hace 4 años,
en República Dominicana, donde tumbaron los espolones y hicieron regeneración de playas. Muy bien. En términos de infraestructura verde, entonces, nosotros estamos planteando que queríamos, porque la verdad es, tengo que ser sincero, que con esto se generaron falsas expectativas. Ahora, de todo ese análisis evolutivo de cómo se mueve el sedimento, analizando las ventanas de oportunidad, planteamos la construcción de unas 4 trampas de sedimento en toda la celda. Trampas que se construyen con madera que el mismo río trae. Eso no es la gran idea, todo el mundo sabe que hay una madera, ¿sí? El cuento con esto es saber dónde las va a poner. Ese es el cuento, dónde las vas a poner para que funcionen adecuadamente y no generen unos procesos erosivos o unos procesos secundarios. Entonces, para eso es que es tan bueno el análisis de la celda y de las subceldas litorales, porque tienes unos ambientes sedimentarios que van cambiando dentro de la misma celda. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, aquí frente a la ciénaga una isla barrera, acá tenés una marisma, aquí tenés una playa de arena, aquí tenés una playa dura y con una conformación de unas plataformas de oración, es decir, unos acantilados. Entonces uno aquí jugando con eso y pues fuimos, presentamos el proyecto, la CRA nos dio el concepto positivo, nos dio la viabilidad ambiental, pero nos encontramos con la DIMAR y no nos dejó hacer esto. ¿Qué es lo triste? Que fuimos, la Fundación FUNECO nos invitó, nos sentamos con los pescadores, les dijimos vamos a hacer esto se hace así, ustedes nos pueden ayudar, todo ese tema, pero por una cuestión netamente administrativa, jurídica, burocrática, no sé ni cómo llamarlo ya, porque pues eso es una cosa, es un tema un poco sensible para mí, no pudimos hacer una cosa que realmente podía aplicarse y podía tener algún beneficio. Sobre todo el efecto de enseñar a la comunidad, porque son estructuras permeables, estructuras que permitían el paso del sedimento, aquí la están viendo, eran una línea de 3 estructuras con 3 bolillos, entonces el sedimento puede pasar a través de las estructuras. Esto ya se ha hecho en otro lado, tampoco es que yo me esté inventando la gran tecnología, esto también se ha hecho en otro lado. De hecho, en las comunidades del Pacífico, particularmente Chocó, hacen esto y hacen otras cosas de infraestructura verde. Pero no fue posible pues realizarlo por cuestiones de la DIMAR, eso tengo que ser sincero, y como universidad pues nosotros no podíamos aceptar las condiciones que nos ponía la DIMAR. Fue una lástima pues de que hasta ese momento están diseñadas las estructuras pero no las hemos podido instalar. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Entonces lo que sigue fue que bueno, listo, uno plantea la medida de adaptación, pero estamos hablando de la gestión del conocimiento, la gestión de la información. Y casualmente pues llegó un proyecto el año pasado aquí en la universidad, con Universidad de los Andes, que esto lo presentamos esta mañana. Igual, todavía hay que mejorarlo, esto siempre es susceptible de mejora, pero entonces empezamos a trabajar con el tema de la vulnerabilidad de la ciénaga de Mallorquín, que es un tema que teníamos pendiente, porque uno tiene que, en términos integrales, mirar uso de suelo, manejo del recurso hídrico, aspectos socioeconómicos, actividades, digamos, tendencias de desarrollo de la zona, y un tema que es necesario evaluar es la vulnerabilidad. Estamos trabajando con Laura en una metodología, aquí está el paper, que es Development of Coastal Vulnerability Index Using Analytical Hierarchy Process and Application of Raguna Province, donde ellos plantean un análisis de vulnerabilidad considerando estos elementos, que es elevación del nivel del mar, presencia de dunas, tipo de cobertura de suelo, tasa de cambio de línea de costa y presencia de estructuras artificiales. Estamos tratando de mejorar esto porque queremos meterle a ese tema lo que es el efecto de huracanes y frentes fríos, para poder realmente caracterizar adecuadamente la vulnerabilidad de esa zona. Ya encontramos que es un indicador que se enfoca netamente en la erosión y la inundación de la zona costera, considerando todos estos elementos. ¿Qué encontramos? Encontramos cosas muy interesantes que es que estamos identificando cuáles son los tramos más vulnerables de toda esa celda litoral asociada a la desembocadura, particularmente la barra que protege el humedal,
encontramos que justamente el sector más vulnerable es el que se encuentra frente a la población. Evidentemente el tema poblacional pues aumenta la componente de riesgo, y pues evidentemente esta vulnerabilidad, esta sociedad, una precisa urbana, que pues hay que mejorar la infraestructura, y por otro lado pues unas estructuras costeras que han potenciado la erosión, y derivado de esto pues entonces es más susceptible a la inundación. ¿Qué hay en el tintero además? Pues tenemos este paper que salió justamente hace un año, donde empezamos trabajando con Marianela y ahorita pues con Diego Casas, Catherine, Denis, todos hemos venido trabajando en la generación de una aplicación que es AMMAR, que es una herramienta para manejo y uso de información meteorológica. Es libre, la pueden usar, pueden tomar información de ahí, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es entrar al GitHub de AMMAR. De hecho, ya hay que presumir que Casas ha trabajado bastante en ese tema y ya hay un AMMAR 2, un poco más amigable en términos de usuario, donde está este menú y usted define el tipo de información que quiere extraer. Son datos de la NOAA, esto es una base de datos de la NOAA que trabaja con información del eje del Wabash Tree. Hace un hindcast, que es como un retroanálisis, un análisis hacia atrás de 30 años de oleaje, y usted puede obtener la información con este tipo de características y con esta resolución. Pero miren lo interesante, con esto es que nosotros empezamos a hacer el proyecto de energías renovables, con estos códigos en principio, y logramos identificar las zonas más energéticas en términos de viento y oleaje para todo el Caribe. Incluso pues la malla llega hasta el Atlántico Norte. Va a salir ahorita una nueva publicación donde ya comparamos datos de Colombia con Cancún, que es una zona en la que yo trabajé muchos años y la cual tengo información y puedo comparar y validar información. Entonces, mire que ya, pues ya, evidentemente los productos han mejorado, los mismos histogramas que le he mostrado ahorita, las probabilidades conjuntas, pero lo más interesante es que ya tenemos potenciales energéticos, ya sabemos cuánta energía podemos extraer en bocas de ceniza. Ahorita estamos trabajando en bocas de ceniza en la instalación del wind farm, de los campos estos de monopilas. En Riohacha estamos trabajando con Jason en la instalación de Wave Energy Converters, que son conversores de energía del oleaje, seleccionando cuáles son los puntos con mejores condiciones en términos de energía. Ahora, esto es un elemento de entrada, ¿cierto? Para otras cosas, porque pues aquí tenés evidentemente un potencial de energía en aguas profundas, ¿sí? En aguas profundas. Pero luego esto hay que, nuevamente, pilas que estos son modelos globales, esto hay que escalarlo a la costa con otro tipo de modelos que refinen más ese dato de entrada, y que puedas entonces con esos otros modelos realmente detectar cuál es la energía que llega a la costa. Porque pues, dada la infraestructura y las características actuales del país, pues todavía no podemos instalar cosas muy lejos, ¿cierto? Tenemos que tratar de estar cerca de centros urbanos, donde tengamos infraestructura, donde de una u otra manera, independientemente de si es una zona o no interconectada, se pueden utilizar pues, ciertas cuestiones de infraestructura. También esto sirve para temas de cambio climático, porque sabemos cuáles pueden ser las zonas más vulnerables, ¿sí? Debido a que pues, esto está asociado a una energía del viento y de una energía del océano. Y en fin, para la toma de decisiones está maravillosa pues esta aplicación. Nos cansamos de estar buscando siempre información o que no hay plata, o el proyecto no alcanzó, o el proyecto no lo rechazaron, o es que la información es accesible. Entonces ya tienen un análisis de clima marítimo que se los entrega la aplicación AMMAR, desarrollada en la Universidad del Norte. Es libre, así que la pueden utilizar. Bueno, creo que ya es una hora. Muchas gracias por su atención. Si hay dudas, con todo el gusto del mundo. Listo, ingeniero, muchas gracias. Aquí al inicio teníamos dos preguntas en el chat, no sé si las vio. Una la menciona el ingeniero Rodrigo Filippi. Dice Germán una pregunta: ¿qué es lo que se plantea en cuanto al comportamiento del oleaje con respecto al cambio climático?
Bueno, Rodrigo es un amigo mío, un gran amigo, él es de Chile, trabaja en el Ministerio de Obras Públicas de Chile, que también dará una conferencia. Mira, Rodrigo, en cuanto al comportamiento del oleaje de cambio climático, no se ha trabajado mucho en este aspecto. Solamente lo que han hecho los españoles de Cantabria, que hicieron un atlas de clima marítimo considerando los escenarios de cambio climático para toda Latinoamérica. Muestran desde las Antillas, Golfo de México, el Caribe mexicano hasta la Patagonia. A nivel de Colombia, no tengo mucho registro. Sí hay gente que ha venido o que está trabajando en el tema desde la componente de oceanografía, pero nosotros en particular no hemos trabajado nada del oleaje considerando elementos de cambio climático. Bueno, la segunda. Aquí también está otra pregunta. La mancha urbana, muy fácil. Muy fácil, ya le muestro que es la mancha urbana. La mancha urbana es la mancha de la ciudad, ¿cierto? Esto es lo que está construido. ¿Sí? Entonces, esperemos que se abra aquí el Google Earth. Uy. Un momento, que eso toma, hay que tenerle paciencia. Aquí está Barranquilla. La mancha urbana es todo esto, toda la zona, digamos, que está construida, ¿cierto? Lo que es propiamente la ciudad. Esta es la mancha urbana de Barranquilla, ¿cierto? Lo que es no natural, para ser más claros. Juan Pablo Barraza, en la universidad en la que se realizan siembra de maglia, bueno, ese ya lo respondimos, ese la había visto. Bueno, ¿qué más preguntan, muchachos? A ver, pregunten pues. Profe, me da curiosidad sobre la propuesta de la colocación de las trampas de sedimento con madera, con troncos. ¿Sirven de manera similar a un espolón? ¿O cuál es su diferencia principal? ¿O el beneficio? O sea, el beneficio que no tiene, que le da y que no le ofrece el espolón. Bueno, el espolón es una estructura que rige, ingeniero. Vámonos para Ciénaga Magdalena. Es una estructura que tiene altos coeficientes de reflexión. Es porosa, ¿sí? No es tan rígida como un muro de concreto, pero tiene unos coeficientes de reflexión importantes. Realmente los espolones fueron creados como el caso de la desembocadura. Usted tiene dos tajamares que favorecen la navegación segura por la desembocadura, ¿cierto? Entonces usted mantiene aquí, el tajamar es un espolón gigante. Usted mantiene rígida la sección hidráulica y como usted concentra, usted disminuye la sección hidráulica, aumenta la velocidad del flujo y con eso se puede mantener la profundidad del canal navegable, ¿cierto? Bueno. Pero el tema de los espolones es que el espolón es un concepto mal entendido para erosión costera y para cambio climático, pues más jodido todavía. Porque el espolón cuando usted pone dos espolones, digamos que el principio de diseño de los espolones es que es una condición estática de diseño. Es decir, no hay migración de sedimento ni hacia afuera ni hacia adentro de los dos espolones. El espolón solamente protege la franja de playa donde está protegida el sector de playa, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema del espolón? Lo va a ver aquí. El espolón genera una zona protegida, acá tiene dos espolones, pero interrumpe los procesos costeros, interrumpe corrientes e interrumpe sedimento. Y como yo les dije a ustedes, la playa depende del sedimento que le está llegando. El sedimento no es que llegue a la playa y se quede ahí, no. El sedimento llega de un río, sale y la corriente litoral, la corriente deriva, lo va moviendo. Entonces es un sedimento que constantemente se está moviendo. Cuando llega aquí, se empieza a llenar, se llena de forma natural o artificial, pero la zona de abrigo
La que queda desprotegida se queda sin arena. Entonces, ¿qué pasa? Hay un retroceso de la línea de costa. Eso no se manejaba mucho en los años 80, en pleno siglo XIX. Estoy hablando del siglo XIX. Ahora ya entendemos qué es lo que pasa con los espolones. Además, la playa es un sistema que es vivo. Este porque es el mejor ejemplo. Miren esto que están viendo aquí. Usted ve como un tipo de ondas en la playa, ¿cierto? Esas ondas se llaman cúspides. Y entonces cuando usted ve una playa así, si yo soy médico del mar, eso me indica a mí que esa playa está enferma. Porque eso me indica a mí inestabilidades de la playa. Una playa sana se ve así, sin formas. Entonces, ¿qué llega? Llega el tomador de decisiones, el privado, y dice, no, se me está erosionando, entonces yo construyo este espolón y detengo toda esta arena de aquí. Pero entonces vuelve y se erosiona la otra parte. Entonces usted lo con el espolón migra el problema. Como el famoso dicho coloquial, que usted barre su casa y por pereza de recogerle la basura, levanta el tapete y tira la basura y tira el polvo bajo el tapete. ¿Sí me entiende? Este hizo otro más chiquito y entonces llega usted aquí y se erosionó este. Hizo otro aquí. Entonces mire, a medida que va avanzando la costa, ¿qué está viendo ahí? Que los que están atrás cada vez más se están quedando sin playa. Entonces, jodido el último. Mire, vea. Jodido el último, vea. ¿Qué ve? Cuando usted habla con la señora de esta casa, de aquí, en esta época, esa señora tiene el oleaje en el patio trasero. Yo tengo fotos de la casa de esa señora, ¿sí? Y además que esta señora tiene un problema, que aquí, por aquí, pasa la línea de gas. Si el oleaje revienta esa línea de gas, eso es una tragedia tremenda. Y así en todo lado, desde la Alta Guajira hasta la parte del Caribe chocuano, es la misma cosa. Mira aquí. Pusieron estos dos, pero mira lo que pasa aquí. Entonces perdiste 190 metros de línea de costa. ¿Quién siente más aquí el efecto? ¿Quién siente más el efecto? Kilómetro 19. ¿Por qué se erosiona el kilómetro 19? Por el tema de que no hay sedimento en esa zona. No hay sedimento. Todo se queda en la parte de tasajera. Y así, casos hay, muchachos, los que ustedes quieran. Puerto Colombia, la misma cosa. Esto es aquí un relleno artificial. Pero vea, de aquí para acá hay un problema erosivo ya. Un problema erosivo. Toda esta zona de aquí, estas casas ya tienen un problema erosivo. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Hay casos en toda Colombia que reportan lo mismo. Las trampas tienen dos elementos. Diseño flexible. ¿Qué le digo yo cuando es diseño flexible? Que yo espero que cuando llegue el norte, el efecto del huracán, yo espero que eso se caiga, que eso lo tumbe el mar. Si lo tumba el mar, no hay ningún problema porque el sedimento sigue pasando, que además, eso del tres bolillos, ¿cierto? Que usted tiene un elemento aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y tiene otro elemento desfasado, como los ladrillos, como los muros acá, ¿cierto? Y después tiene otro aquí. Ahí tiene las tres líneas de madera. El sedimento puede pasar por acá sin problema. ¿Sí ve? De la línea de costa, en el tiempo, yo la puedo mantener, la puedo mantener estable. ¿Por qué? Porque tengo un sedimento que está llegando aquí. ¿Sí? Y lo mejor, que como la madera la brinda el mar,
y los pescadores están ahí, después de que pase la tormenta, el pescador viene y vuelve y para este palito, y para los que se caigan, y sigue así. Eso es sustentable en el tiempo. Otra cosa, la batería de espolones de Salgar costó 3-4 mil millones de pesos. Estas estructuras no cuestan más de 30 millones de pesos, que es otra cosa de la infraestructura verde. Es económicamente costo efectiva, muchísimo más barata que lo que cuesta una horadura. Además, la horadura cuesta mucho y tiene usted respuesta rápida. Pero en el largo plazo, como genera tantos efectos negativos, cuando hablamos de restauración, es más costoso restaurar ambientalmente un sistema, es más costoso que hacer las cosas bien desde el inicio. Y en términos de cambio climático, ¿usted cree, yo le hago la pregunta, ¿usted cree que por muy bonito que esté esto, usted cree que si el nivel del mar aumenta, esos espolones aguantan? Los tapa el mar. Los tapa el mar, no pasa absolutamente, no sirven para nada. Usted póngale los 90 centímetros o el metro que dice el IPCC. Todo eso queda, ahí se perdieron los 3 mil millones de pesos. Entonces, hay que pensar en todas esas cosas ahorita. Bueno, ¿qué otra pregunta? Gracias, profesor. El compañero de ANEIC, ¿sabe qué estaba viendo yo aquí? Que solamente hay gente de la universidad, los externos no pudieron entrar. ¿O sí? No, ingeniero, a mí me salió la notificación de los que eran externos y sí, se le admitió. Ah, bueno, perfecto. Tal vez ya salieron. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, me genera otra curiosidad el hecho cuando usted habló del delta del río hace muchos años, que antes era delta, ya no se le puede considerar delta, que está canalizado los últimos 20 kilómetros. Si antes no existía la Ciénaga del Mallorquín, digamos que se daba el proceso natural, y a partir de esa canalización fue que se generó la ciénaga. ¿Cómo se puede intervenir hoy en día para que, o sea, para que se mantenga? Si antes no estaba. No, es que no se puede, muchachos, ya por temas económicos, ya la actividad, pues Barranquilla ha crecido de cara al puerto, ¿cierto? Lo que sí estuvo mal fue haber pasado el puerto del lugar. Eso fue un gran error. El que hizo el bueye de Puerto Colombia lo hizo por una razón. Y ya les voy a mostrar aquí un paper que yo saqué con María Lela. Hicimos una reconstrucción de Isla Verde. Entonces resulta que este es un paper que está en el Journal of Coastal Research, lo pueden bajar por las bases de datos de la universidad. Va Isla Verde, es lo gris. Y aquí está el muelle. Entonces digamos que usted tenía un puerto natural, porque la barra esta grande de Isla Verde protegía el puerto. Fue muy bien pensado, muy bien hecho ese puerto ahí. Usted no gastaba en nada, no tenía ni que dragar, no tenía absolutamente nada. Como es el caso de Santa Marta, como es el caso del puerto de Cartagena. Usted draga si ya quiere meter buques más grandes, pero eso es otra cosa. Pero, usted pasa el muelle para Puerto Colombia, para las aguas interiores en aguas arriba en Río Magdalena. Mire ahorita, cada rato se tapa el canal navegable y es urgencia manifiesta. ¿Ustedes saben cuánto se gasta en una operación de destaponamiento de esa boca nada más? De esta forma que se genera aquí. ¿Sabe cuánto se gasta Colombia quitando ese tapón? Yandenul le cobra a Colombia por una operación de un día, a lo mucho un día, 4.000 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas se harían con eso? Y en final de año, les puedo mostrar, en final de año,
Usted puede que hay épocas en las que usted tiene el calado, el buque pasa por calado, pero no pasa por agitación portuaria. ¿Por qué? Porque estas estructuras son, ¿qué le dije yo? Altos coeficientes de reflexión. La ola pega aquí, rebota y mire cómo se va. Ustedes sí ven estas onditas, ¿sí las ven? Entonces, la ola choca y rebota. Entonces, como a final de año es tan agitado, eso choca por todo lado. Mire eso como es aquí. Se mueve tanto que el buque no puede entrar porque se le cae la carga. Es tanta la reflexión de la estructura que miren, esto aquí se conoce como un seno de erosión. Y ese seno de erosión es derivado de la reflexión que genera el tajamar por el efecto del oleaje. Mire que el oleaje penetra aquí y esto se erosiona. Entonces, un montón de problemas. Tanto problema tiene ese puerto de Barranquilla que el año pasado, antepasado, perdió la exportación de aguacate, se la llevaron mejor para Santa Marta. Y perdió otra, que la mandaban para Cartagena. Entonces, en estos momentos, el puerto de Barranquilla tiene un problema de competitividad tremendo. No es sostenible en el tiempo. Cartagena y Santa Marta le están ganando. Y todavía no entra en operación el puerto de Turbo. Porque de hecho son 3 sociedades portuarias, Puerto Picice, Puerto de Turbo y Puerto Antioquia. Con la desventaja, además, del puerto de Barranquilla, que el oriente antioqueño, de donde yo soy, lo van a conectar multimodalmente con el puerto de Turbo. De las flores, bueno, las flores no porque eso no aguanta, pero mucha materia prima que sale de allá al interior va a salir por el puerto de Turbo, porque están haciendo unas autopistas que llaman las autopistas de Mar 1 y Mar 2, y además, cuando yo estaba pelado, para usted ir de Medellín hasta Turbo, echaba como 15 horas, porque pasar por ese cañón de la Llorona muy fuerte, la topografía es tremenda, lo que esto es el tapón del Darién, ¿sí? Los que conocen Colombia, y ahorita están rompiendo toda esa cordillera y de 15 horas van a bajar el trayecto de Medellín a Turbo en 6 horas. Porque tenés además el túnel de Occidente y tenés ahorita el túnel de Oriente. Que uno se demora 10 minutos de bajar del Oriente a Medellín. Entonces, mire, ya es pensar multimodalmente. Y si de pronto ahí habilitan el tren que había por toda esa zona, ya la cosa se complica para el puerto. Ya no se puede quitar Barranquilla y del puerto, ya eso hay que dejarlo así, muchachos, no se puede hacer nada. Bueno, ¿qué más? Profe, yo sí pregunto, ahora que estaba hablando ahí justamente del ingreso de los barcos, me acordé que si hay alguna posibilidad o qué estructura pueda realizarse para que se continúe el acceso de los barcos. Es decir, no me refiero a que el puerto de Puerto Colombia, el muelle de Puerto Colombia, pues estaba bien pensado y todo, pero para que se dé, digamos, el transporte a nivel de toda Colombia a través del río. Usted dice que ahí en la parte de arriba se viene el oleaje y viene pues también todo el frente de viento a 45 grados y se acumula ahí el sedimento. En ese último punto, ¿no es mejor hacer una estructura que proteja de alguna manera, que continúe la corriente del oleaje para que los barcos entren con unas aguas calmadas? Claro que es posible, ingeniero. De hecho, ahorita estamos trabajando en el diseño de esa estructura. Sí, todavía no está terminada, por eso no la puedo mostrar, pero en cuanto la terminemos, se la enseño. Si hay una manera de mejorar eso. En términos de operatividad, de agitación, pero no se puede hacer nada en términos de sedimento. ¿Por qué? Porque tiene el río Magdalena, el río más importante de Colombia, donde se concentra como un 40% la población del país.
40-60%. Y piensen lo siguiente, la degradación del río, de la cuenca del Magdalena es tal que en estos momentos el río Magdalena es el río que más sedimento transporta en América, más que el Amazonas. La relación tamaño del río Cuenca con respecto al Amazonas le gana el río Magdalena, transporta más. Es un paper de Juan Darío Restrepo de la Universidad de Afit. No hay forma de controlar la degradación de la cuenca a unos niveles sin precedentes, sin precedentes. Nos estamos quedando sin bosques en Colombia. Entonces, con las altas tasas de transporte, el delta cambió. ¿Por qué? Porque antes tenía unas condiciones, pero ya son otras. ¿Por qué? Porque ya usted transporta demasiado sedimento por el río, por la degradación, minería ilegal, ganadería extensiva, agroindustria de alta escala. Entonces, controlar eso es muy difícil. Tanto así que la conectividad de los humedales en la depresión Momposina se está perdiendo. También están perdiendo capacidad hidráulica. Y no hablemos de los contaminantes. Yo le digo una cosa. Yo en este momento, hoy Germán Rivera, yo no le como pescado arriba. Yo cada que voy a Las Flores o voy por aquí a restaurantes, siempre pido pescado de mar. Yo lo como pescado de río. Ni loco. Entonces, usted controla la agitación, pero ¿cómo controla usted la degradación de la cuenca? No se puede. Es imposible. Entonces, a nivel de cuenca estamos jodidos, muchachos. A nivel de cuenca, y usted haga un ejercicio, vea. Vamos a hacer un ejercicio. Por aquí hay una herramienta que se llama el Google Engine. Y realmente esto muestra pues cómo Colombia se ha ido degradando de una manera, esto es una imagen del 84. Mire cómo era Colombia en el 84, en particular la región Caribe. Y mire eso cómo se va poniendo, ¿no? Eso es de asustarse. Mire cómo va cambiando el uso del suelo. Y se va poniendo más amarillo. ¿Sí ven? Mire, y mire la cuenca del Magdalena. Estos manchones verdes que habían por aquí y que se han ido perdiendo. Y no se vayan muy lejos. Mire aquí. Río Cauca. No se alcanza a ver bien, pero esto que ustedes están viendo ahí, mire, vea, todo esto es minería ilegal. Y yo le hago una pregunta. Eso yo lo veo cada que voy en el avión para visitar a mi mamá a Río Negro. Yo veo esa vaina. A mí me da de todo. ¿Usted cree que los militares no han visto eso? ¿Usted cree que el presidente no ha visto eso? Porque no hacen nada. Uy, esto fue grabado. Ciénaga de Ayapel, vean. ¿Usted cree que esa vaina no se ve? ¿Ustedes sabían que Colombia es el primer país del mundo donde se secó un río? En el Cauca por minería ilegal. El río lo desaparecieron. Muy grave. Estamos hablando del Caribe. No les quiero contar el Pacífico, donde no hay presencia del Estado y donde pasa de todo, muchachos. Pero mire los cambios, mire, vea. ¿Cómo cambia el uso del suelo? Entonces, cuando se tiene una cuenca tan degradada como la Magdalena, es muy berraco. Por eso toca seguir dando la lucha, muchachos. Toca seguir trabajando en eso porque, además de que hay trabajo, pues alguien tiene que mostrar estas cosas, puede ser. Ni modo. Bueno, compañeros, son las 4. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo que no hay más preguntas. Compañero de ANEIC. Listo, ingeniero. Entonces, ¿no? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por su excelente disertación y a todos también por su asistencia. Bueno, pues, muchas gracias. Ya la clase que no les di el martes ya quedó saldada. Listo, listo, ingeniero. Fue culpa de la presentación. Esto me llevó tiempo. Bueno, se cuidan. Hasta luego. Que estén bien. Muchas gracias, profesor. Listo. Que estén bien. Chao. Hasta luego.
Hasta luego, profe. Gracias, profe. No había participado, estaba extrañado. Debe ser amiga de Juan David, mandó a Juan David. Gracias, profe. Listo, hombre, hasta luego.